between Ukraine and Russia. Rebelión del grupo Wagner que acabó como acabó, en esta columna y en las columnas que yo escribo en diarios y en revistas, lo que planteé fue lo que se plantearon muchos observadores internacionales. Difícilmente Yevgeny Prigozhin, quien había ordenado esa rebelión contra la cúpula militar de Rusia, saliera vivo de semejante desplante que afectaba directamente la imagen del poder de Vladimir Putin. Habíamos planteado hace 2 meses que lo que está ocurriendo en estas horas ocurriría. Habíamos planteado que nadie que haya desafiado de ese modo y provocado un daño a la imagen del poder de Vladimir Putin como el que provocó la rebelión del grupo Wagner, normalmente salía vivo de semejantes circunstancias. Nos preguntamos cómo haría Prigozhin para sobrevivir a semejante desplante. Ahora la noticia es que el avión en el que viajaba junto a otras 9 personas se desplomó de golpe. Se dirá que fue un desperfecto mecánico, lo cual será difícil de probar. Normalmente los aviones que caen por desperfecto mecánico caen describiendo un arco y este cayó como una piedra. Eso es lo que muestran los videos que está difundiendo el propio Estado ruso. Un avión que cae como una piedra. Así caen los aviones cuando son alcanzados por un misil lanzado desde la tierra, lanzado desde otro avión, o cuando les explota una bomba adentro. Pero incluso si hubiera sido un desperfecto mecánico, bueno, muchos sabotajes se hacen de ese modo para provocar un crimen político. Como fuere, es imposible que la muerte de Yevgeny Prigozhin en la caída de ese avión no impacte de lleno contra la imagen de Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque todos los que plantearon desafíos graves al presidente de Rusia terminaron acribillados a balazos, envenenados, cayendo del balcón de un edificio. Sí y solo sí, aquel que desafía de una manera muy grave a Vladimir Putin termina de ese modo. Así ocurrió con Boris Nemtsov, el ex viceprimer ministro, asesinado en el 2015, lo acribillaron a balazos a poca cuadra del Kremlin por haber denunciado que Putin había iniciado una invasión de Ucrania infiltrando al grupo Wagner en Donetsk y en Lugansk. Así murió Ana Polikovskaya, aquella periodista que le hizo conocer al mundo los crímenes de guerra cometidos bajo las órdenes de Vladimir Putin contra la rebelión independentista en Chechenia. Así murió Alexander Litvinenko, un ex agente del FSB, el heredero del KGB, que había denunciado públicamente que le habían dado la orden de asesinar a Boris Berezovsky, un oligarca cuya fortuna había crecido a la sombra del poder de Putin, pero que en un momento determinado se había enfrentado al jefe del Kremlin. También envenenaron a Sergei Skripal y a su hija Yulia, quienes habían denunciado muchos crímenes de Putin y por eso se habían exiliado en Inglaterra, en Salisbury, en Inglaterra, fueron envenenados, sobrevivieron milagrosamente, como también sobrevivió a un envenenamiento similar con un agente neurotóxico, Alexei Navalny, quien denuncia la corrupción y muchos crímenes
del régimen de Vladimir Putin. Así mueren los que desafían el poder de Putin. Y lo había hecho Yevgeny Prigozhin. ¿Quién era Yevgeny Prigozhin? Bueno, es el hombre que amasó una inmensa fortuna a la sombra del poder de Vladimir Vladimirovich Putin. Desde que él vendía hot dog, le dicen el resto del mundo, en la Argentina le decimos panchos, en las calles de San Petersburgo, y Vladimir Putin era el vicealcalde de San Petersburgo. Ahí nació un contacto que a él le permitió pasar de un puesto de venta de sándwiches callejeros a una cadena de restaurantes en San Petersburgo. Y luego, cuando Putin llega a la presidencia, se convierte en el dueño de una empresa de catering que obtiene los contratos para abastecer con los catering al Ministerio de Salud, al Ministerio de Defensa, lo que incluye los cuarteles militares, y al mismísimo Kremlin. Así se multiplica la fortuna de Prigozhin a la sombra de su amigo y también socio, posiblemente. Y posiblemente fue conjuntamente con Putin que se decidió invertir mucho dinero en la creación de una gran empresa privada militar, o sea, un ejército mercenario. Y fue Vladimir Putin quien contrató al grupo Wagner de Yevgeny Prigozhin para que actuara junto al ejército ruso en la guerra civil de Siria, defendiendo al régimen de Bashar al-Assad. Fue el régimen de Vladimir Putin el que ayudó a Prigozhin a conseguir contratos para que los miembros de los mercenarios del grupo Wagner participen en conflictos internos en el norte de África, en Libia, en Chad, en la República Centroafricana, en Mali, en Burkina Faso. En todos lados está el grupo Wagner cobrando grandes fortunas y haciéndose cargo de zonas con minería muy importante, y a eso lo consigue a través de Vladimir Putin, como que a través de Vladimir Putin el grupo Wagner fue contratado para actuar en la guerra de Ucrania. Pero ahí empezó precisamente el problema de Yevgeny Prigozhin y su viejo amigo y posiblemente o seguramente socio, Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque en la guerra de Ucrania empezó a enfrentarse Yevgeny Prigozhin con el generalato ruso. Como el grupo Wagner parecía tener sobre el terreno más éxitos militares que el ejército ruso, Prigozhin fue convirtiéndose en el narrador de esa guerra. Aparecía permanentemente en conferencias de prensa, daba entrevistas a medios internacionales, aparecía todo el tiempo en televisión y cada vez se iba volviendo más críticos hacia los generales que dirigían la guerra en los campos de batalla de Ucrania y también hacia las máximas autoridades militares de Rusia, que son el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Valery Gerasimov, ¿no? Fue creciendo el enfrentamiento entre Prigozhin y las máximas autoridades militares, hasta que llegó ese punto de quiebre total y Prigozhin pone al grupo Wagner a avanzar sobre Moscú con el objetivo declarado de decapitar la cúpula militar rusa. Él explicó y recontraexplicó que su objetivo no era dar un golpe de Estado contra Putin, pero esa rebelión en sí misma contra los generales del gobierno de Putin impactaba de lleno y de manera negativa sobre la imagen del poder de Putin. Lo que mostraba era el caos en la estructura de poder ruso, y eso indignó a Vladimir Putin. Por eso, a través de Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, le da un ultimátum. Si siguen avanzando sobre Moscú, esa caravana de camiones repletas de mercenarios armados hasta los dientes, vehículos blindados, incluso fuego antiaéreo, iban a ser arrasados por ataques aéreos, escuadrones de aviones bombarderos
Y no hay forma de que una caravana que marche por una ruta no sea diezmada con ataques aéreos masivos. No hay forma. Cuando recibió ese ultimátum, entendió recién ahí que Vladimir Putin estaba indignado con él. Y habrá entendido también que a esa Vladimir Putin no se la iba a perdonar. Por eso la pregunta que nos hicimos en esta columna, y también yo en mis otras columnas en los diarios y en las revistas donde escribo, ¿cómo haría Prigozhin para sobrevivir a la situación que él mismo había creado? ¿Cómo haría para resolver esa encrucijada en la que él mismo se había metido? ¿Puede sobrevivir alguien que daña de semejante modo la imagen del poder de Vladimir Putin? Eso nos preguntábamos hace 2 meses. Ahora la respuesta es... Si no puedes aportar económicamente al canal, suscríbete, comenta y comparte. Esto ayudará mucho a seguir informando.